Nos vamos a referir ahora a la serie de piedras que tienen que ver con el trasplante de órganos. Y el doctor Cabrera nos dice que cuando un órgano en la actualidad funciona de una forma totalmente deficitaria, lo que la medicina actual ha encontrado como solución es el reemplazo de aquel órgano. La medicina actual ha encontrado como única solución la necesidad de reemplazar al órgano enfermo. El reemplazo o trasplante de órganos es una preocupación reciente de la medicina. Desde hace 3 décadas la cirugía viene aplicando esta norma terapéutica. Se hacen trasplantes de riñón, corazón, hígado, pulmón, pero los fracasos que se dan revelan que la ciencia médica no camina muy segura y que se encuentra en la etapa inicial del uso de este formidable recurso terapéutico. Es decir, ¿qué pasa? Tenemos el problema del rechazo de los órganos, por lo cual muchas operaciones no son exitosas. En el mejor de los casos, el individuo trasplantado no puede llevar la misma vida de antes, y el principal problema, nos dice él, que afronta la medicina es el rechazo del órgano trasplantado por parte del organismo que lo recibe. Y nos dice que la medicina trata de resolver el problema recurriendo a pruebas que determinen la compatibilidad sanguínea y la de tejidos entre el donante y el receptor, y recurriendo también a ciertas sustancias que atenúen las reacciones del organismo receptor, o sea, las reacciones inmunológicas, a la presencia del órgano extraño. El trasplante en que más tardíamente se presenta el rechazo es el de riñón. La literatura médica informa sobre varios miles de personas que viven con riñón trasplantado y cita el caso de algunas que han sobrevivido 15 años al trasplante. Ahora nos habla de la fase previa, que es la hormona antirrechazo. Y nos dice que basándose en la lectura y la interpretación de algunos gliptolitos, puede afirmar que los científicos de la humanidad gliptolítica solucionaron el problema del rechazo de órganos trasplantados. En algunos casos se solucionó con el uso de sangre de mujer embarazada y en otros casos mediante el trasplante adicional de los riñones y sus glándulas suprarrenales. Ambas modalidades se aplican previamente al trasplante del órgano del caso. Se transfundía sangre de mujer embarazada en el individuo que iba a recibir el órgano y al órgano, se le mantenía irrigado con la sangre de la misma mujer antes de ser trasplantado. Esa información aparece representada en las figuras y símbolos de los gliptolitos, en uno de los cuales se observa la transfusión y en el otro la perfusión, o sea, el órgano irrigado. A eso se lo denomina perfusión. En el primer caso, la información está contenida en un gliptolito de color negruzco de aproximadamente 90 centímetros de diámetro mayor. En una de sus caras se observa a una mujer embarazada a la que se le está extrayendo sangre del antebrazo a la altura de los vasos radiales mediante un dispositivo conectado a lo que parece ser un depósito en forma de balón. La presencia de pequeños círculos dentro del depósito a manera de burbujas, como ya vimos antes, hacen suponer que la sangre depositada está recibiendo a presión un gas que probablemente sea oxígeno por acción de un dispositivo especial representado simbólicamente por la figura en forma de pera situada en la boca del balón. El oxígeno tendría el propósito de enriquecer en este elemento la sangre transfundida y la presión el propósito de facilitar la circulación sanguínea. En la otra cara de este gliptolito se observa al individuo receptor de la sangre. A juzgar por la flecha que entiendo señala la dirección de la corriente sanguínea, la sangre la recibe en el antebrazo a la altura de los vasos radiales.
y se observa que el individuo receptor tiene graficado a la altura de la oreja un segmento de líneas paralelas, símbolo de vida vegetal, como quedó dicho al tratar de la clave de los gliptolitos. Y esto nos dice el doctor Cabrera, que lo interpreta como el signo indicador de que el individuo receptor de la sangre se encuentra en esos momentos con un potencial biológico mínimo, es decir, que está viviendo vegetativamente. Esta idea se halla remarcada en el haz de líneas que salen de la boca, porque dice el doctor que entiende que significa que el individuo está perdiendo su energía biológica. En cambio, la mujer tiene a la altura de la oreja un segmento lleno de rombos. Y nos recuerda el doctor que los rombos son el símbolo de vida animal. En relación con la vida vegetal, la vida animal tiene mucha mayor energía biológica. En consecuencia, en este caso, los rombos señalan el aporte de energía vital que está haciendo la sangre de la mujer embarazada. Esta idea queda destacada por la hoja, símbolo de la vida, que se observa en la parte inferior izquierda de la escena en que aparece el individuo receptor. La disposición de la hoja señala que la energía vital viene de la sangre de la mujer que se observa en la escena anterior. La perfusión, o sea, la irrigación del órgano con sangre de mujer embarazada antes de ser trasplantado, se observa en un gliptolito de color negruzco de aproximadamente 1 metro de diámetro mayor, cuyas figuras y símbolos han sido trazados mediante la modalidad del rayado profundo, con rebajes del fondo para que se destaquen las figuras y los símbolos. Este gliptolito integra una serie que informa sobre el trasplante del corazón, del cual solo poseo, dice el doctor, 8 ejemplares. En él se observa como figura dominante la representación anatómica de un corazón conectado por 2 cánulas al abdomen de una mujer. La turgencia de los senos de la mujer nos revela que se trata de una mujer embarazada. Por el lado del corazón, las cánulas se unen a los principales vasos nutricios de este órgano, arteria coronaria y seno venoso. Los extremos inferiores de las 2 cánulas me hacen suponer que están conectados a los grandes vasos sanguíneos abdominales, arteria aorta y vena cava. Se trata en consecuencia de que se ha establecido un circuito entre el corazón y el sistema circulatorio de la mujer embarazada, con el propósito de irrigar con la sangre de ésta al corazón. El aprovechamiento de la sangre de la mujer solo es posible si el corazón está funcionando. Por lo tanto, el corazón que aparece en la escena corresponde a otro individuo del cual ha sido extraído. Y el que aparezca con sus grandes vasos seccionados, arteria aorta, arterias pulmonares, vena cava, venas pulmonares, significa que va a ser trasplantado a otro individuo, para lo cual precisamente se le mantiene irrigado con la sangre de la mujer. Por debajo de los brazos de uno de los cirujanos se observa una figura en forma de succionador conectado al abdomen de la mujer. Esta figura sostiene la idea de que se le está extrayendo sangre para almacenarla. Los rombos inscritos en la figura, que tiene forma de succionador, son el símbolo de la vida animal, como ya se dijo oportunamente. Dado que la vida animal tiene un potencial energético mucho mayor que la vida vegetal,
Piensa el doctor que los rombos tienen el propósito de informar que la sangre que se está almacenando es arterial y no venosa, porque se sabe que la sangre arterial contiene un elevado porcentaje de oxígeno y sustancias nutritivas respecto de la sangre venosa. Y nos recuerda el doctor que ha dicho que la sangre de la mujer embarazada se usaba en la fase previa al trasplante de un órgano con la finalidad de impedir el rechazo. Hoy ustedes saben que las personas trasplantadas de por vida tienen que tomar una medicación para evitar rechazar el órgano. La lectura e interpretación de los gliptolitos del caso me ha conducido, dice el doctor, a esta afirmación. Bastante extrañado yo mismo de que se haya usado tal procedimiento, ya que la medicina actual prohíbe que las mujeres embarazadas y los niños donen sangre, pero no es anticientífico pensar que con la información que proporcionan estos gliptolitos y que acaba de describir el doctor, nos dice la medicina gliptolítica, nos esté dando a entender que en la sangre de la mujer embarazada existe un principio activo que impide que se presente el fenómeno del rechazo al órgano trasplantado. Y él dice que lo deduce por el hecho de que el organismo de la mujer embarazada tolera la presencia de un individuo que sería el hijo. Y esa tolerancia se manifiesta desde el momento en que ingresa ese elemento extraño al cuerpo que es el espermatozoide. Se sabe que el ovario de la mujer produce periódicamente un óvulo que sale a depositarse en la trompa de Falopio. Si el óvulo no encuentra al espermatozoide, días después será eliminado conjuntamente con la mucosa uterina. El fenómeno de eliminación de la mucosa uterina produce una hemorragia llamada menstruación. En cambio, si el óvulo encuentra al espermatozoide, es fecundado por este y ahí se forma el huevo, cigota, que irá a anidarse en la mucosa uterina para iniciar el proceso de gestación del hijo. Se sabe también que cuando el óvulo sale del ovario, este empieza a producir progesterona, hormona que tiene por función que el huevo sea admitido, no rechazado, en la mucosa uterina y se inicie la formación, la gestación del hijo. El ovario produce progesterona solo en la fase de inicio de la formación del hijo. La placenta se encarga luego de producirla hasta que se haya completa tal formación. Pero la progesterona, tanto ovárica como placentaria, cumple su función a través del torrente sanguíneo. Todo eso nos dice Cabrera que le hace pensar que los científicos de la humanidad gliptolítica hayan dado a entender a través de los gliptolitos descritos que en la sangre de la mujer embarazada existe un principio activo que impide que se... Y él dice que se inclina a pensar en ello porque la progesterona, que ya fue sintetizada por la medicina actual y que se aplica para que actúe a través del torrente sanguíneo, no es suficiente en todos los casos para impedir el aborto. Es posible que la transfusión y perfusión, la irrigación, que aparecen representadas en los gliptolitos descritos, no hayan sido las formas mediante las cuales la medicina gliptolítica aplicó el principio activo u hormona desconocida para impedir el rechazo del órgano trasplantado, sino que son, piensa él, grandes símbolos que sugieren que aquella hormona contenida en la sangre de la mujer embarazada había logrado ser aislada y se aplicaba artificialmente tanto al individuo receptor del órgano como al órgano por trasplantar. Sin embargo, queda en pie la posibilidad de que con la simple transfusión y perfusión se haya logrado lo mismo. Y aunque el simbolismo no lo expresa, no es desechable la idea de que este principio activo u hormona antirrechazo haya servido también para impedir el aborto.